Solemos dar por hecho que la primera persona en notar que su memoria falla es, bueno, pues la propia persona. Pero, ¿y si la ciencia nos dijera que es justo al revés? Una investigación muy reciente apunta a que la clave para detectar el deterioro cognitivo podría no estar en lo que dice el paciente, sino en el abismo que hay entre su percepción y la de la gente que le quiere. Vamos a sumergirnos en esta idea, que la verdad es bastante sorprendente. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿De quién nos fiamos más? ¿De la persona que está viviendo los olvidos en su propia piel o del familiar que lo ve todo desde fuera? Pues resulta que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece y podría cambiar por completo cómo se detectan los problemas de memoria. Para entender bien este embrollo, la investigación se fija en dos maneras distintas de contar lo que pasa con la memoria. Podrían parecer lo mismo, pero es precisamente en su diferencia donde está la clave de todo el asunto. A ver, por un lado tenemos las quejas subjetivas de memoria, o QSM para abreviar. Esto es básicamente lo que una persona cuenta sobre cómo ve su propia memoria. El problema es que este relato suele estar como teñido, por así decirlo, por el estado de ánimo, si se tiene ansiedad o incluso por el nivel de estudios. Y por otro lado están las quejas de memoria del cuidador, las QCM. Este es el punto de vista del observador que se fija más en los cambios prácticos del día a día. Y aquí viene lo importante. La ciencia sugiere que este segundo informe, el del cuidador, está muchísimo más conectado con un deterioro cognitivo de verdad. Y aquí es donde entra en juego una palabra un poco rara pero crucial. Anosognosis. Es un palabra, lo sé, pero es súper importante. Significa, simple y llanamente, no ser consciente de que se tiene un problema médico. Es decir, una persona con un deterioro cognitivo ya avanzado puede, de verdad, no darse ni cuenta de la gravedad de sus fallos de memoria. Y claro, esto explica perfectamente por qué hay a menudo una diferencia tan bestia entre lo que cuenta el paciente y lo que observa su familia. Vale, pero ¿cómo se pone esto a prueba de una forma científica? Pues eso es exactamente lo que se propuso un equipo de investigadores en Colombia. Se pusieron a analizar miles de datos de una clínica de memoria para entender qué pasa realmente entre la percepción del paciente y la de su cuidador. Y ojo, que no hablamos de un estudio pequeño, ¿eh? Analizaron a más de 6.700 personas, es decir, más de 3.000 parejas de paciente y cuidador. Una escala tan masiva le da una solidez brutal a sus conclusiones. Esto no es teoría, es lo que pasa en el mundo real. El objetivo que tenían era muy concreto. Querían saber cuál de los dos informes, o la combinación de ambos, encajaba mejor con los resultados de las pruebas cognitivas de verdad, las que miden la función del cerebro de forma objetiva. La cuestión era, ¿qué quejas son la señal de alarma más fiable? Y ahora vamos a lo bueno. ¿Qué descubrieron? Pues agorraos, porque los resultados dibujan un panorama muy claro sobre quién se queja, cuándo lo hace y, sobre todo, qué significan de verdad esas quejas. Mira este gráfico, es que es una pasada. En los pacientes que ya tienen un trastorno cognitivo importante, las quejas de los cuidadores, que rozan los 28 puntos, casi duplican a las de los propios pacientes, que se quedan en unos 15. Esto es la representación visual perfecta de esa brecha de conciencia. Es la anosognosia hecha números. Si lo resumimos, las claves son estas. Primero, las quejas del cuidador no solo eran más altas, sino que eran una pista mucho más fiable de que había un problema cognitivo real. Segundo, las quejas del propio paciente muchas veces tenían más que ver con su nivel de estudios o con otros temas neurológicos que no eran demencia. Y tercero, factores como la ansiedad o la depresión podían hacer que las quejas aumentaran en ambos lados, tanto en el paciente como en el cuidador. Pero lo genial de este estudio es que los investigadores no se quedaron solo en señalar el problema. No, dieron un paso más allá y propusieron una solución, una nueva forma de medir esta diferencia, a la que han llamado el vacío de conciencia. Han creado una métrica nueva, la QSM delta. Suena técnico, pero es muy simple. Es la diferencia matemática entre las quejas del paciente y las del cuidador. La idea es, básicamente, ponerle un número a ese vacío de percepción y usarlo como una señal de alerta, como un posible indicador de esa falta de consciencia. La fórmula no puede ser más fácil. Coges la puntuación del paciente y le restas la del cuidador. Ya está, y el numerito que sale de ahí, sea positivo o negativo, nos chiva un montón de información súper valiosa sobre lo que está pasando. ¿Y cómo se lee esto? Pues muy fácil. Si la puntuación QSM delta es alta, o sea, positiva, significa que el paciente se queja más que el cuidador. Esto podría indicar que es muy consciente de sus problemas, quizás en una fase muy inicial. Pero, y aquí está la clave, si la puntuación es baja o negativa, significa que el paciente se queja mucho menos que su cuidador. Esa es la verdadera señal de alarma. Es la sirena que debería sonar en la consulta del médico porque sugiere una posible anosognosia. Muy bien, muy interesante todo esto, muy científico, pero ¿para qué sirve en el día a día?
Pues aquí es donde este descubrimiento se vuelve realmente útil, sobre todo para la práctica clínica. Pues mirad, el QSM Delta es una herramienta increíble por varias razones. Para empezar, es súper barata. Solo necesitas 2 cuestionarios. Ayuda a pillar los problemas antes, sobre todo en esos casos en los que el paciente jura que está perfecto, pero la familia está preocupada. Es una forma de detectar esa falta de conciencia que es como una luz de neón parpadeando. Y claro, ayuda a los médicos a priorizar a quién necesita una evaluación más a fondo. Y pensad que esto no es solo para países con muchos recursos. Como dicen los propios autores, esta herramienta no necesita tecnología punta, ni grandes especialistas. Se podría usar en casi cualquier centro de salud del mundo, lo que podría mejorar muchísimo el diagnóstico de la demencia a nivel global. Y con esto llegamos al final. Este estudio nos deja con una pregunta que, bueno, que da un poco de vértigo, ¿no? La ciencia parece decirnos que quizá no seríamos los primeros en darnos cuenta, y que a lo mejor escuchar a la gente que nos rodea y nos quiere podría ser una de las cosas más importantes para cuidar de nuestra salud cerebral.